Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Es un placer poderme comunicar con ustedes nuevamente para dejarles saber que estamos contentos, estamos felices, ya que ya estamos en el tercer día de nuestra enseñanza de 5. Así de que muchas gracias a usted que nos ha estado sintonizando en las anteriores enseñanzas, y por favor comparta este video con aquellos que puedan necesitar escuchar de la palabra de Dios. Hemos tenido algunos mensajes acerca de la primera y la segunda enseñanza, y hoy nada más ni nada menos que vamos a llegar a un punto bien importante. El punto que vamos a tratar el día de hoy, la palabra que vamos a tratar el día de hoy es arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Quién necesita arrepentimiento? E incluso vamos a hablar de cómo Dios también emplea el arrepentimiento para con su pueblo. Así que muchas gracias por acompañarnos, y vamos a aprender un poquito más de lo que dice la Biblia a través de estos estudios. Gracias nuevamente por estar en sintonía, y vamos a darle comienzo a nuestro estudio bíblico el día de hoy. Arrepentimiento. Muy buenas tardes nuevamente, y le queremos dar las gracias ya que estamos en este tercer día, tercera enseñanza acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como dijimos en la introducción, es el arrepentimiento, y le vamos a invitar a usted para que busque en su Biblia Reina Valera 1960 el libro de San Lucas. Si usted es una persona que no tiene Biblia, la vamos a leer. Es la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a leer en San Lucas el capítulo 16. San Lucas capítulo 16. Y vamos a comenzar a dar la lectura desde el versículo 19. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aun los perros venían y la lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó los ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vamos a orar.
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la hora en que estamos predicando tu palabra, Señor, y por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, tener una copia, Señor, de tu palabra en nuestras manos, en la cual, Señor, podemos aprender de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir esta verdad que tú nos has dejado escrita, Señor, en tu palabra. Danos, Señor, discernimiento para poder, Señor, expresarnos o compartir la verdad que tú me has dado a mí, Señor, y poderla transmitir, Señor, a todo aquel que nos escucha. Bendice a los que por primera vez, Señor, están escuchando. Y Padre Celestial, tú haz la obra completa, Señor, a través del Espíritu Santo en cada uno de ellos. El propósito, Señor, es que te conozcan a ti. El propósito, Padre Celestial, es llevar las buenas nuevas de salvación. Y allá afuera, Señor, hay un mundo perdido, hay un mundo, Señor, que no sabe discernir. Y Padre Celestial, te pedimos que tu palabra nos dé entendimiento a todos en conjunto, Señor, para poderte adorar en espíritu y en verdad. Todo lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por la palabra del Señor que tenemos en nuestra mano. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del arrepentimiento. En el párrafo que recién hemos leído, es Lázaro, un hombre pobre, un hombre que vivía de las migajas, un hombre que vivía lleno de llagas. Eso significa que es una persona que tenía necesidad. Es una persona que también vivía en enfermedad. Aparte de eso, dice la Biblia que él ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hay mucha enseñanza que podemos agarrar de cada uno de sus versículos, pero vamos a adelantar para llegar al tema que nos ocupa el día de hoy. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, fue llevado al cielo, dice el versículo 22. Pero también murió el hombre rico. Y Dios se reserva el nombre de este hombre rico porque estaba en un lugar de tormento, estaba en el infierno es real. Y si hubiese puesto el nombre de este hombre rico, hubiera sido también un dolor más grande para la familia el saber que estaba en el infierno. Mas sin embargo, la Biblia solamente dice un hombre rico. Y fue sepultado, continúa diciendo el versículo 22. Llegamos al versículo 23 y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que los vio porque estaba en un lugar de tormento, es un lugar real. Versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Leamos el versículo 24, al final dice, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le confirma la palabra atormentado. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar real. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen. Te ruego que envíes a alguien a que les testifiquen, te ruego que les pides a alguien que le lleven la palabra de Dios. El hombre, estando en lugar de tormento, está interfiriendo para que vaya alguien a llevarles el evangelio a sus hermanos. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin, con el propósito de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por tercera vez vuelven a usar la palabra tormento. Fue usada 3 veces, en el versículo 24, en el versículo 25 y ahora en el versículo 28. Continuamos en el versículo 29, dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La primera enseñanza de esta serie comienza con el oír. Aquí la palabra de Dios nos está confirmando que el oír es fundamental para poder llegar a conocer a Dios y a tener una relación con el Señor. Continuamos en el versículo 30, donde dice: entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguien va y les explica el plan de salvación y les da el evangelio, ellos van a arrepentirse, está diciendo aquí el hombre. Y termina el versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lo que la Biblia nos dice aquí en los últimos 2 versículos es de que hay una persona en el infierno y que está pidiendo que alguien interceda por su familia. Y les dice: vayan, porque de pronto si alguien va y les platica y les habla del evangelio y les habla de Jesucristo, no van a venir a este lugar de tormento. Y es posible que se arrepientan. Y es necesario que escuchemos del evangelio para poder llegar a la convicción bíblica de que el arrepentimiento es necesario. Y termina en el versículo 31, este párrafo dice: Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen al predicador que usa la palabra, que usa Dios en su palabra, aquel predicador, aquella persona la cual Dios usa para que usted escuche el evangelio, si usted no escucha, dice, tampoco se van a arrepentir, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante entre los muertos, aunque alguno se separe del mal y esté predicando y esté enseñando la palabra de Dios. Es necesario que usted escuche a alguien que le está hablando de la palabra de Dios. Usted va a escuchar de Dios a través de una predicación. Usted va a escuchar a Dios a través de la Biblia. Usted va a escuchar a Dios a través de todo lo que está escrito en la Biblia de principio a fin. Es el mensaje que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya venimos a ver lo que es el arrepentimiento, usted tal vez se va a preguntar: ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo aplica el arrepentimiento? ¿Cómo es el arrepentimiento? ¿Cómo funciona el arrepentimiento en mi vida? Bueno, déjeme decirle que el término hebreo na'am, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, significa un sentir,
o es una pena por algo. Muchas veces, como cuando nosotros hacemos algo y luego nos sentimos una pena porque dijimos o sentimos, dice, me arrepiento de haberme mudado de casa, me arrepiento de este color que le puse a la pared, me arrepiento de cambiar de trabajo, me arrepiento de haber hecho o tomado esta decisión. Entonces, en la Biblia muchas veces usa la palabra arrepentimiento, o muchas veces las personas usamos esa palabra me arrepiento de, cuando nos arrepentimos porque quisimos decir, me lamento haber tomado esta decisión, me lamento haber hecho esto, lamento haberte golpeado tu carro, lamento mucho haber hecho esto o haber hecho aquello, lamento mucho haberme mudado de trabajo o mudado de casa o haber tomado esta decisión. Y muchas veces la gente usa la palabra me arrepiento de haber hecho esto o aquello, cuando realmente lo que están sintiendo es una lamentación. Decir, lamento mucho haber hecho esto o aquello. En varios lugares del Antiguo Testamento, también el término para referirse al hombre o a la nación por los pecados cometidos, casi siempre se pone el arrepentimiento como condición de las promesas de bendición. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 14, verso 6, que dice, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de nuestros ídolos. Aquí la palabra está usando convertíos. Jesucristo usó la misma palabra convertíos, más adelante lo vamos a ver, pero es cuando estamos diciendo de que haya un cambio, una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestros caminos, en las decisiones que tomemos en cuenta a Dios en todo lo que vamos a hacer. La palabra de arrepentimiento que se usa en el Nuevo Testamento tiende a llevarnos al cambio, tiende a tornarse y volverse de camino. En San Lucas 15, verso 7, vamos ahí para que veamos lo que dice la Biblia en San Lucas 15, un poquito atrás de donde estábamos leyendo ahora, y el verso 7 dice que cuando una persona se arrepiente, dice 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí estamos hablando de que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene a convertirse, hay gozo, y le estamos dando gozo al Señor cuando una persona se arrepiente de sus caminos sinceramente, de corazón. Cuando de corazón dice, yo me arrepiento de mis pecados, y comienza una nueva vida, comienza una transformación, comienza una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Podemos ver varias formas de cómo se expresa el arrepentimiento. Voy a dar solamente las citas bíblicas, y si es posible las voy a colocar en la pantalla para que las veamos. Pero Lucas 3, del verso 1 al 6, habla de arrepentimiento, y eso es el arrepentimiento para perdón de pecados. Esdras capítulo 10 y verso 1 también habla del perdón de pecados. Hechos 2, verso 38, dice de la siguiente manera: y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
La Biblia nos habla una y otra vez constantemente que es necesario el arrepentimiento. El rey David fue un hombre que se arrepintió de sus pecados, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 24:10, lo podemos ver también en el Salmo 51, vale la pena mirarlo. En el Salmo 51, el arrepentimiento del rey David dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí él está confesando su pecado y lo está sintiendo en su corazón. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el verso 3. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado ha sido inherente, lo hemos heredado desde Adán y Eva. Por eso dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es el pecado inherente, eso es lo que heredamos de Adán y Eva. Inherente significa que es algo esencial y permanente en un ser o en una cosa y no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Todo eso significa inherente. Lo puede usted buscar y lo podemos encontrar en la Biblia, en Jeremías 17:9 y en Efesios 2, verso 3. El pecado inherente de Adán y Eva. Vamos a continuar aquí en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Te das cuenta cómo transforma cuando ya nosotros escuchamos a Dios? Todo se transforma y dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí le está diciendo, me arrepiento de mis pecados, renuévame y dame un nuevo espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de la salvación. Si usted todavía no es salvo, déjeme decirle que cuando tú vienes a ser salvo y aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, un gozo completo se llena y se apodera de ti. Y muchas veces te van a decir, pero ¿por qué se ve usted tan contento y tan gozoso? Bueno, porque el Señor es bueno, amén. Y Él es el que nos da ese gozo. Y aún en tiempos difíciles de tribulación como estos que estamos pasando el día de hoy, déjeme decirle que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno, amén. Y ese gozo, nada te lo quita, nada te lo puede arrebatar. Muchas veces te van a querer robar el gozo, las circunstancias como en esta ocasión, pero sonríe, gózate, porque Dios es bueno. Dice aquí el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces aquí todo el capítulo 51 del Salmo 51 está hablando del arrepentimiento de David. Un corazón noble que estaba contristado porque había estado viviendo en pecado. Y muchas veces podemos escuchar que
Hay personas que dicen, bueno, si David pecó, yo también voy a pecar. Déjeme decirle que la diferencia que hizo David fue que él se arrepintió de corazón. Y el arrepentimiento significa un cambio de persona. Deja de hacer lo que antes hacía. Otros personajes dentro de la Biblia que podemos ver que también se arrepintieron fue Job. Eso lo podemos ver en Job capítulo 42 y verso 6. Dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El rey David, como acabamos de ver, el apóstol Pedro, en Mateo 26:75 dice: y Pedro se acordó de que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Sí, el apóstol Pedro negó a Jesucristo, pero dice la Biblia que él lloró amargamente. Esto significa que él vino a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento real. También hay un tipo de arrepentimiento colectivo. Lo que esto significa es de que es colectivo, es de que todo el pueblo o toda la familia se arrepiente al mismo tiempo. Eso lo podemos ver en Jonás, en todo lo de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer del capítulo 3 en adelante. Jonás, capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve y predica aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que llevaba Jonás. De aquí a 40 días la ciudad será destruida. Lo que nosotros le decimos a cada uno de ustedes el día de hoy es de que se arrepienta de su pecado, porque Cristo viene. Y hay una urgencia de que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, porque estamos bajo el periodo de la gracia. Y si una persona se muere sin haber recibido perdón de pecados, esta persona va a terminar en el infierno, como leímos en Lázaro y el rico, que estaba en un lugar de tormento, en San Lucas 16. Entonces, la prioridad es de que una persona se arrepienta de sus pecados, porque tarde o temprano, ya sea por esta plaga, o por una enfermedad, o por un accidente, o por cualquiera de las miles de razones que hay para que una persona se muera, si esta persona llega a morir sin arrepentimiento de pecados, va a terminar en el infierno, va a terminar en un lugar de tormento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Dice el versículo 5, estamos en Jonás capítulo 3, verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos se vistieron de cilicio. La palabra cilicio era la demostración de que te habías arrepentido. En el Antiguo Testamento, cuando alguien te miraba vestido de cilicio y de cenizas, decían: esa persona se ha arrepentido, porque tenía que hacerlo notorio a todo el pueblo de que la persona se había arrepentido. El día de hoy, muchas personas, cuando se arrepienten, simplemente tomamos nuestra Biblia, la tomamos con nosotros y caminamos con ella con gozo, y nos sentimos contentos de haber hecho ese cambio, de haber hecho esa transformación, y aparte de eso, comunicamos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está a través de este canal. Y entonces, cuando todos ellos vinieron a vestirse de cilicio,
Continúa el verso 7. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea que se pusieron en ayuna, e incluso los animales. Como hoy en día estamos en cuarentena, ese tiempo lo podemos usar para estar en un retiro espiritual. Vuelve a mencionar en el versículo 8, sino cúbranse de cilicio. Pero llegamos al versículo 9 y dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y no se apartará su ardor de su ira y no pereceremos? Están pidiéndole a Dios: cambia eso que has pensado para con nosotros y conviértalo para una bendición. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, dice la Biblia, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios cambió de pensar y dijo: no lo voy a destruir. Como en este tiempo Dios está en el tiempo de la gracia, y es ahí donde nosotros clamamos a que este tiempo de la gracia no se termine, porque queremos que más personas vengan al arrepentimiento de pecados. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio que esta generación, y la condenaron, porque ellos se arrepintieron de su predicación, por la predicación de Jonás. Cada uno de ellos, en estos hombres de Nínive, se arrepintieron por medio de la predicación del profeta Jonás. La verdad de todo esto, hermanos, es que cada uno de nosotros necesita arrepentimiento para perdón de pecados. Solamente he estado hablando de ejemplos en la Biblia de cómo David se arrepintió en el Salmo 51, cómo el pueblo de Nínive se arrepintió, y está en la Biblia, usted lo puede consultar. El capítulo 3 de Jonás habla de todo un pueblo que se arrepintió. El Salmo 51 habla de un rey que se arrepintió. Lucas 16 habla de un rico y de un hombre pobre, y estaba clamando para que su familia se arrepintiera. Entonces, lo único que pedimos es que usted venga al conocimiento de la verdad, y que también nos podamos arrepentir de nuestros pecados. La verdad es que el cielo es real. La verdad es que el infierno es real. La verdad es que el pecado que mora en nosotros nos separa del Señor. Oigamos y pongamos nuestros oídos a lo que el Señor tiene para nosotros. Creamos a las promesas que Él tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Pero es primordial que cada uno de nosotros se arrepienta. Hermano, hermana, si usted es cristiano, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados día a día, porque seguimos pecando cada día que nos levantamos. Y hay mucha Biblia para poder seguir hablando, para poder seguir exponiendo el tema del arrepentimiento, tanto para los que han creído a la Biblia, igualmente para los que están sin conocer a Cristo. Día a día, decía el apóstol Pablo, muero, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque más ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Decía el apóstol Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado.
Mateo 4, verso 17, el ministerio de Jesucristo comenzó diciéndose: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista en Mateo 3 dice: arrepentíos. El ministerio de Juan el Bautista siempre fue el arrepentimiento. Por eso no cayó bien en la comunidad y el rey lo mandó a decapitar. Por eso estaba preso. Y por eso Juan el Bautista, Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Jacobo y los demás profetas, uno a uno, fueron mártires del Evangelio. El día de hoy, en muchos países hay personas, cristianos, perseguidos por predicar esta palabra, porque a nadie le gusta escuchar el Evangelio del arrepentimiento. Pero es justo y es necesario que cada uno de nosotros día a día muera al pecado y podamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo peco, pero no me voy a quedar con ese pecado. Es necesario que oremos y es necesario que doblemos nuestras rodillas, no solamente para pedir por bienestar, ya sea para tener bien, y no digo que es malo, pero solamente, como dice Santiago, pedimos, pero pedimos mal, porque solamente pedimos para nuestros deleites. Antes de pedir, hagámonos un examen de conciencia. Pensemos: Señor, te estoy agradando. Proverbios dice que agrada a Dios ver a su pueblo cuando doblamos las rodillas y oramos. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin oración es imposible agradar a Dios. Recapacitemos a todo lo que estamos viviendo. No es fácil. No es fácil vivir en pecado y llegar un día más y otro día más. Y no sé cuántos días han pasado en esta cuarentena, en la cual poco a poco las puertas se irán abriendo, y tal vez durante estos días no pecaste de chismes o no pecaste por una u otra forma, pero solamente te insto, te animo a que dobles tus rodillas, a que ores, y si no eres cristiano, para que te arrepientas de tu pecado. El remordimiento es una emoción que se parece al arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento que se parece al arrepentimiento. No cometamos el error de pensar que ya porque me remordió la conciencia fue un arrepentimiento. El arrepentimiento no es un cargo de conciencia. Solamente te pido de que sigas esforzándote por traer a cuenta tus pecados con el Señor. El arrepentimiento tiene que ser real, sincero. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Es, Señor, de verdadero gozo el poder venir ante ti. Tú nos has enseñado, Señor, en la Biblia que el arrepentimiento, Señor, tiene que ser real y genuino. Y te doy gracias y te pido, Señor, que nos guíes, que nos cuides, que nos lleves, Señor, a un arrepentimiento verdadero. Perdona, Señor, mis pecados, te pido, y te pido también por aquel que está escuchando. Y Padre Celestial, que tu palabra sea verdad.
Gracias, Señor, por el perdón de pecados y por la multiforma que tú usas, Señor, para perdonar pueblos, países, ciudades, familias, individuos, uno a uno, quise decir individualmente. Y gracias, Señor, por todo el amor que tú nos das. Ayúdanos a poderte conocer más, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a usted que nos ha estado sintonizando en estos días. Sé que ha sido un video más largo de lo que debería haber sido, pero el tema lo amerita, el tema es necesario. Y bueno, solamente te invito a que sintonices mañana, el 4. Mañana vamos a tener nuestro cuarto episodio, nuestra cuarta enseñanza. Esta ha sido la enseñanza número 3, ha sido realmente, me ha llenado, ha venido a mí, y solamente les queremos dar las gracias por todo, por escucharnos, por el tiempo que has estado escuchándonos. Espero que estas enseñanzas sean de bendición a ti, a tu familia y a cada uno de ustedes. Si usted cree que hay alguien que necesita escuchar de estos mensajes, compártalo. Una forma también de predicar y de llevar el Evangelio a toda criatura. Que Dios me los bendiga y hasta mañana. Amén y amén.